Funciones racionales. Caso que analizaremos es grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador. De manera que tenemos la función f de x, donde el numerador está formado por el siguiente polinomio, a su n x a la n más, y así sucesivamente hasta un más, a su 1x más a su 0. Donde a sub n es el coeficiente principal que corresponde al término principal donde está el máximo exponente n, y a sub 0 es el término independiente. Y la expresión del polinomio del denominador d sub n x a la n más, y así sucesivamente hasta un término más d sub 1x más d sub 0, donde d sub n es el coeficiente principal que corresponde al término principal donde está el máximo exponente n, y el término independiente d sub 0 del polinomio del denominador. Entonces, lo principal es que es el mismo grado o mismo máximo exponente que este n, el mismo exponente tanto del polinomio del numerador como el polinomio del denominador. Ese máximo exponente representado por la letra n minúscula. La asíntota horizontal, cuando se da este tipo de caso de polinomios, donde el grado del numerador es igual al grado del polinomio del denominador, la asíntota horizontal es en base a la división de los coeficientes principales. La división, no olvidar eso, de los coeficientes principales, donde describimos anteriormente el coeficiente a sub n correspondiente al coeficiente principal del polinomio del numerador, y d sub n, que es el coeficiente principal del polinomio del denominador. Entonces, para encontrar esa asíntota horizontal, es y igual a la división de esos coeficientes a sub n sobre el coeficiente principal del polinomio del denominador d sub n, y aquí d sub n. Y con eso es que se calcula la asíntota horizontal. Este es el factor fundamental de este caso. Ya lo siguiente ya es algo agregado, como por ejemplo la división del término independiente del numerador entre el término independiente del denominador, es decir, a sub 0, d sub 0. Eso nos servirá para encontrar el intercepto en y, que posteriormente lo veremos. Pero siguiendo la ruta crítica de este desarrollo, tenemos el ejercicio f de x igual x al cuadrado menos 2x menos 24 sobre x cuadrado menos x menos 6. Un polinomio en el numerador que es cuadrático y un polinomio en el denominador que es cuadrático, lo cual significa que el grado es el mismo, es decir, el máximo exponente, que es 2, es igual tanto del polinomio del numerador con el polinomio del denominador. Bien, el planteamiento, teniendo claro que hay algunas características principales de los polinomios, y esas son, digamos, los interceptos, es una de ellas. Hay intercepto en x, intercepto en y, huecos es la otra, asíntotas, que hay asíntota vertical, asíntota horizontal, asíntota oblicua, ¿ya? El intercepto en y. Lógicamente, el intercepto en x lo obtenemos del polinomio del numerador. Las asíntotas verticales lo obtenemos del polinomio del denominador. A partir de las raíces del polinomio del numerador son los interceptos en x. De las raíces del polinomio del denominador son las asíntotas verticales. Lógicamente, habiendo, digamos, aclarado si hay huecos o no. Y que eso ocurre cuando en las raíces hay un valor del numerador igual a un valor del denominador. Si no lo hay, entonces no existe huecos. Y entonces, si no hay huecos, no hay que redefinir la función, y al no redefinir la función, eso significa que son exactamente las mismas raíces del numerador para los que son los interceptos en x, y las mismas raíces del denominador para obtener las asíntotas verticales. Luego, para obtener el intercepto en y, es evaluando la función en f de 0.
Al evaluar las x en valor 0, se elimina este término, y solo nos queda el término independiente del numerador de menos 24, y lo mismo ocurre en el denominador, donde se eliminan las x cuadrado y menos x, y solo queda el término independiente del denominador menos 6, de manera que el intercepto en y es la división de menos 24 entre menos 6. Eso, y luego que la asíntota horizontal, como en este caso se trata de polinomios cuyo grado es el mismo, tanto de numerador y denominador, entonces lo que se hace es dividir los coeficientes principales. Del polinomio al numerador, el coeficiente principal, que aunque no se escribe y es parte de la Convención de Viena de 1920, es 1, y del denominador es 1, y se divide 1 entre 1, y eso es la asíntota horizontal. Y la asíntota oblicua, que no existe aquí, que solo existe cuando el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, pero este es un caso donde el grado es el mismo. Y ese es los elementos fundamentales de lo que son las características de una función racional. Lógicamente, el cálculo, el proceso del desarrollo va por un procedimiento. La primera etapa es obtener raíces. La segunda etapa es obtener huecos y redefinición a partir de las raíces. La tercera etapa es los interceptos. La cuarta etapa son las asíntotas. La quinta etapa es la tabla de variación de signos, que nos sirve para indicar si parte de los trazos entre dos valores está encima del eje X o debajo del eje X. Y por último, la gráfica integrando todas las etapas anteriores. Bien, vamos entonces con la primera etapa: encontrar las raíces. Encontrar las raíces tanto del polinomio numerador como del denominador. Lógicamente hay una variedad de procedimientos, y uno de los principales es la división sintética. Pero en este caso, como son cuadráticas, lo vamos a hacer por tanteo. Lógicamente, cuadrática, la forma de encontrar las raíces es por tanteo, por la fórmula cuadrática, por despeje, ¿ya? Por completación de cuadrado. Hay diversidad de métodos para encontrar las raíces en un polinomio cuadrático o en una ecuación cuadrática. En las que no son cuadráticas está la división sintética como uno de ellos, ¿ya? Y la prueba de raíces a través de simplemente evaluación numérica. Pero normalmente cuando es de grado mayor que 2, estamos utilizando lo que es la división sintética, que es lo más práctico, pero que lógicamente para hacer uso de la división sintética se requiere completar el polinomio y ordenarlo de mayor a menor. Bien, siguiendo con el asunto y volviendo a lo concreto que es este ejercicio, ¿ya? Vamos a trabajar primero con el polinomio del numerador, y escribimos la expresión del numerador, que es x cuadrado menos 2x menos 24, que es lo que tenemos escrito aquí. Entonces, por tanteo, que lo vamos a trabajar así, buscamos dos números que multiplicados me den 1, y ese será 1 por 1. Ese 1 y 1 que corresponde a la multiplicación que nos da el coeficiente principal. Coeficiente principal que corresponde al término principal, que el término principal es aquel que tiene el máximo exponente, y en este caso de este polinomio el máximo exponente es 2. Luego se busca dos factores, dos números que multiplicados nos den menos 24. Digamos que elegimos 6 y 4. 6 por 4, 24. Pero como debe ser menos 24, uno de estos dos debo de poner negativo. Pero visualizo aquí que aquí no debe dar menos 2. Entonces significa que la multiplicación aquí cruzada, el negativo debe corresponder al signo negativo. Pero como los dos son bajo el mismo número, entonces le coloco aquí menos 6. Es una cuestión de lógica, recordando que la técnica de tanteo, esa base de prueba y error, como puede funcionar en el primer intento, puede hacer que no, puede hacer que hasta el segundo, el tercero, eso dependerá de las características de la ecuación cuadrática que se tenga. Pero aquí, luego de eso, vamos a hacer la expresión de multiplicación cruzada: 1 por menos 6,
que lógicamente debe dar menos 2 el resultado de esto. Bueno, 1 por 4, 4, y 1 por menos 6, menos 6. 1 por 4, 4, y 1 por menos 6, menos 6. ¿Cuál es el propósito? Que la operación de aquí debe dar justamente el término de aquí intermedio. Si no da este término, quiere decir que debe buscarse otras combinaciones acá u otras acá, en líneas generales. En este caso aquí no necesitaría. No necesitaría porque solo las posibilidades son 1 por 1, en caso que se diera. Pero en el caso nuestro de este polinomio y sus términos, 4 menos 6 nos da menos 2, que es justamente el menos 2 que da acá, lo cual significa que estos son los factores numéricos correspondientes de esta ecuación cuadrática. Volviendo a verificar, 1 por 1 es 1, el coeficiente principal, menos por más nos da menos del término independiente del signo, 6 por 4, 24. Entonces coincide con menos 24 en lo que es el término independiente. Y luego la multiplicación cruzada, 1 por 4 nos da 4 y 1 por menos 6, menos 6. Aquí 4 menos 6 nos da menos 2 que es justamente el coeficiente del término lineal. Entonces, al dar ese resultado significa que estos son los términos correctos. De manera que entonces escribimos la expresión lineal de esto. En vez de 1 se escribe 1x, bueno, es 1x, pero no se escribe el 1, simplemente se escribe x, que ya se sabe por la convención de que hay un 1 ahí. Menos 6, escribimos menos 6. Lógicamente, si esto fuera, digamos, 8, que sería positivo, sería simplemente más 8. Bien, siguiendo con la ruta crítica de este trabajo. Y acá, que a partir de este se obtiene el otro término lineal, 1x que se escribe simplemente x, y aquí, como es 4, es positivo, entonces más 4. Lógicamente, si aquí fuera 2, entonces sería aquí 2x. Si aquí fuera menos 3, aquí sería menos 3x. Siguiendo con este asunto, entonces ya tenemos los términos lineales, x menos 6 y x más 4, de los cuales vamos a obtener las raíces del polinomio del numerador. Vamos a expresarlo como una ecuación, x menos 6 por x más 4 igual a 0, y hacemos el despeje para el primer término lineal, x menos 6 igual a 0, ponemos una flecha con doble línea, así como lo hicimos aquí, como parte de la simbolización que es muy importante, ¿ya? Para distinguir cada uno de los aspectos que se está haciendo. Bien, aquí en el proceso de despeje, x igual, como es negativo, pasa al otro lado, pasa a ser positivo, entonces x es igual a 6. Y luego el análisis del siguiente término lineal, x más 4 igual a 0. Primero, flecha con doble línea para indicar de que estamos haciendo otro análisis correspondiente a este. X más 4 igual a 0. Esa es la connotación y denotación de hacer uso de la flecha con doble línea. Estamos haciendo un pequeño análisis del todo. En este caso, un segundo análisis correspondiente a esta ecuación que tenemos aquí, este producto de dos expresiones lineales, que el producto de esto nos representa el polinomio del numerador. Entonces, despejamos x igual, y como es positivo pasa al otro lado negativo y nos queda menos 4. De manera que las raíces del polinomio del numerador son 6 y menos 4 y que se deben de presentar en forma ordenada de menor a mayor. El menor sería menos 4 y luego 6. En este caso escribimos Rn, que significa raíces del polinomio del numerador, o raíces del numerador en maneras sintéticas del lenguaje, menos 4 y 6. Bien, luego vamos a lo siguiente y vamos a obtener las raíces del polinomio del denominador, lógicamente, que corresponden a esto, x cuadrado menos x menos 6, que es lo que está escrito aquí. Y lógicamente, como es cuadrático, entonces vamos a hacer por tanteo dos números que multiplicados nos den el coeficiente principal, que aquí es 1. Y es lógicamente la única posibilidad es 1 por 1. Y luego dos números multiplicados que nos den el término independiente, que es menos 6. Entonces los números 3 y 2
2 por 3, 6, pero uno de los dos debe ser negativo para que nos dé el término independiente de menos 6. Como aquí debe dar negativo, entonces al multiplicar cruzado, 1 por 3 queda 3 y 1 por 2, 2. 3 menos 12 es 1, pero si fuera menos 3 más 2 nos queda un negativo, quiere decir que el negativo debe estar aquí en menos 3. Bien, si lo hiciéramos así, el resultado 3 más 2 sería 5. Pero para que nos dé este menos 1, que el término lineal, significa que aquí debe ponerse menos 3. Y ahí está entonces la simbolización correcta, con los números correctos, con el signo correcto. Bien, menos por más da menos, 3 por 2, 6. Luego la multiplicación cruzada, 1 por menos 3, 1 por 2, 2. Y menos 3 más 2 nos da menos 1. Entonces, menos 1 que corresponde al coeficiente del término lineal, que es el correcto. Nuevamente verificamos, más por más da más, 1 por 1, 1, el coeficiente principal, menos por más da menos, 3 por 2, 6, menos 6, el término independiente nos da exactamente. Y luego 1 por 2, 2, y luego 1 por menos 3, menos 3, y menos 3 más 2 nos da menos 1 que corresponde al coeficiente del término lineal. ¿Ya? Entonces todo coincide, esos son los términos correctos. Una cuestión, o podemos escribir menos 3 aquí primero o después, eso no importa, o escribimos menos 3 y aquí 2, o aquí primero 2 y aquí menos 3, eso no hay problema. Solo que las multiplicaciones que se hayan hecho sean las correctas, que no haya error. Bien, flecha con doble línea para escribir el término lineal de esta primera expresión, 1x que luego se escribe simplemente x, menos 3, menos 3. Ya tenemos el primer término lineal, luego flecha con doble línea y escribimos el siguiente término lineal, 1x que corresponde a escribir x simplemente más 2. Y ahí tenemos entonces los dos términos lineales correspondientes a esta ecuación cuadrática. Bueno, esta expresión cuadrática porque sería ecuación si se colocara igual a 0. Y entonces el producto de estos dos términos lineales nos debe dar esta expresión cuadrática. Entonces, pero eso si lo expresamos, ese producto de esos dos términos lineales, pero esos dos términos lineales deben de expresarse en forma de ecuación, dado que ya vamos a encontrar raíces de ese polinomio que es del denominador a partir de sus términos lineales. Entonces, siguiendo el mismo esquema como en el anterior, escribíamos flecha con doble línea para indicar el análisis de estos términos lineales en su proceso de despeje de ecuaciones lineales. Entonces, flecha con doble línea sería acá x menos 3 igual a 0. Y aquí lo tenemos. Entonces, en su proceso de despeje, x igual. Da, como pasa al otro lado, pasa a ser positivo, de menos pasa a ser positivo y pasa a ser entonces 3, ¿ya? Menos 3 pasa al otro lado, 3. Y luego el análisis del otro término lineal.
del siguiente término lineal que corresponde a x más 2. X más 2 y que lo expresamos ese término lineal como una ecuación. La ecuación, la característica principal es el igual. Símbolo muy importante para la indicación de ecuaciones. Sin ese símbolo no es ecuación. Y luego entonces el proceso de despeje. X igual, como esto es positivo, al pasar al otro lado cambia a ser negativo, de manera que es menos 2. Y entonces tenemos menos 2. Así entonces hemos obtenido las raíces del denominador del polinomio del denominador. Las raíces del polinomio del denominador, que concretamente se debe de presentar de forma ordenada de menor a mayor. El primero, que es menos 2, tenemos menos 2, y luego el siguiente, que es 3. Vamos a poner coma por aquí y 3. Y ahí lo tenemos. Entonces, esta expresión del polinomio del denominador, las raíces, las expresiones del polinomio del denominador, que son las raíces del denominador. No hay que olvidar que lo que nos determina es asíntota vertical, siempre y cuando no se requiera una redefinición de huecos, redefinición de la función por la existencia de huecos, mejor dicho. Siguiendo este proceso, vamos a colocar esto aquí. Y entonces vamos a hacer la tercera etapa, perdón, la segunda etapa. Una vez que hemos encontrado las raíces, hay que ver si hay huecos, y si los hay que redefinir huecos y redefinición. Pero para este proceso de huecos y redefinición necesitamos las raíces del polinomio del numerador. En este caso son menos 4 y 6. Menos 4 y 6. Entonces escribimos menos 4 menos 4 y 6, que son las raíces del polinomio del numerador. Voy a darle un distanciamiento, no le voy a poner coma, los voy a poner en color azul. Y las raíces del polinomio del denominador, que son menos 2 y 3. Menos 2, que es 1. Esto lo voy a poner en verde, tal como lo había colocado aquí. Menos 2 y 3.
como lo había colocado aquí en esta página, pero aquí justamente. Lógicamente son indicaciones de las raíces del polinomio del numerador. En el caso de las primeras dos, eso es mejor en color negro, y las raíces del polinomio del denominador. Vamos a moverlo que se mire mejor estéticamente. Bien. Aquí ya lo podemos visualizar de una manera más adecuada. Entonces, para saber si hay hueco, es que una raíz del polinomio numerador debe ser igual a una raíz del polinomio del denominador. Vemos menos 4. No está en ninguno de los dos del denominador. Entonces menos 4 no puede ser hueco. 6, tal que es una del numerador, no está en el denominador, no es ni esta ni esta. Por lo tanto, si no hay ninguna raíz del numerador igual a una raíz del denominador, significa que no existe huecos, y lo vamos a simbolizar con una letra E mayúscula al revés en cambio horizontalmente. Esta es la letra adecuada, no existe, lo vamos a poner en rojo, huecos. Y lógicamente, si no existe huecos, entonces no se redefine la función. La función solo se redefine con la existencia de huecos. Como no existe huecos, entonces las raíces del numerador son los interceptos en x, están en menos 4 y 6, y las raíces del denominador asíntotas verticales en menos 2 y 3. Bien, pero la función es simplemente identificar en esta segunda etapa la existencia de huecos. Vamos a la siguiente página. Dejo claro, no existe huecos. Y luego, la etapa 3 realmente, los interceptos. Para los interceptos, los valores de las raíces del numerador, que son menos 4 y 6, vamos a verificar. Menos 4 y 6, que lo vamos a verificar en su etapa inicial de proceso, que es numerador aquí, menos 4 y 6. Ahí está verificado. Entonces, ya tenemos claro que estas son las raíces del numerador. Entonces vamos, y está ordenada lógicamente como se había dicho inicialmente, de menor a mayor. Intercepto en x1, la primera coordenada menos 4 y la segunda coordenada, que siempre es 0. Para el intercepto en x2, la primera coordenada, que es 6, y la segunda coordenada, que es 0. Separado ambas coordenadas por una coma. Entonces ya tenemos intercepto en x1, intercepto en x2. Luego procede a obtenerse el intercepto en y, que es a partir de la función f evaluado en 0, y como se había expresado, es el término independiente del numerador entre el término independiente del denominador. Entonces vamos a la función inicial. Aquí lo tenemos. Cuando se evalúa en 0, se eliminan las x en el numerador y las x en el denominador, y solo nos quedan los términos independientes, menos 24 del numerador entre menos 6 del denominador. O sea, los términos independientes del numerador, que es menos 24, entre el término independiente del denominador, que es menos 6. Entonces escribimos menos 24 entre menos 6 al encontrar este f de 0, que va a ser la segunda coordenada de lo que es el intercepto en y. Menos 24 entre menos 6, y lógicamente eso es 4. Menos entre menos más, y 24 entre 6, 4. Así que el intercepto en y, siempre la primera coordenada es 0, y luego la segunda coordenada es el valor obtenido aquí, que es 4, y lógicamente el par ordenado de intercepto se cierra con paréntesis, y ahí ya tenemos entonces los interceptos en x y el intercepto en y. Dos interceptos en x, un intercepto en y. Luego vamos a la cuarta etapa,
de este trabajo de función racional que es en contra las asíntotas. Primero tenemos las raíces del denominador para identificar las asíntotas verticales. Las raíces del polinomio del denominador tenemos que menos 2 y 3, pero siempre hay que comprobar para no cometer un error. Raíces del denominador menos 2 y 3. Y veamos acá. No, aquí. Menos 2 y 3. Y ahí lo tenemos. Menos 2 y 3. Entonces, la asíntota vertical es x igual a menos 2 y 3. Y ahí está. Aquí sí, separado por coma. La asíntota horizontal, por el hecho de ser polinomios que tienen igual grado del polinomio numerador con el grado del polinomio del denominador, ya que el máximo grado es 2 en ambos polinomios y son iguales, entonces la asíntota horizontal ya no es y igual a 0 como en otros casos, que es el caso donde el polinomio del grado del numerador, el grado es mayor en el denominador, perdón. O sea, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces ahí la asíntota horizontal es 0. Y en otro que no existe cuando es la existencia de una asíntota oblicua, es decir, cuando el grado del polinomio del numerador es mayor que del denominador. Pero bueno, siguiendo con ese asunto, la asíntota horizontal, como se había dicho, como se había planteado inicialmente, es el coeficiente principal del numerador entre el coeficiente principal del denominador, que esos coeficientes principales corresponden al máximo exponente, donde los exponentes de este caso son iguales. Por eso es que a partir de ello se obtiene la asíntota horizontal, solo cuando el grado del polinomio numerador es igual al grado del polinomio del denominador. Cuando este grado es menor que este, entonces ahí es 0 la asíntota horizontal. Si el grado de aquí es mayor que el de este, ese es un caso donde no existe asíntota horizontal, sino que se deja regir por la asíntota oblicua, que es simplemente dividir el polinomio del numerador entre el polinomio del denominador. Eso extendiendo la idea de la asíntota, pero en nuestro caso de nuestro problema es esto exactamente. Dado que los exponentes son iguales, son grado 2, como lo vimos en el problema que estamos tratando, en el ejercicio que estamos tratando, entonces simplemente se dividen los coeficientes a sub n entre d sub n en términos concretos, volviendo a la expresión de nuestro polinomio del numerador y del denominador. Aquí está el término principal porque es donde está el máximo exponente, exponente 2 en este caso, y tenemos coeficiente 1 y aquí coeficiente 1, de manera que la asíntota horizontal va a ser y igual a 1 sobre 1, que eso entonces se escribe de la siguiente manera. Asíntota horizontal y igual a sub n sobre d sub n, entonces y igual el coeficiente del polinomio numerador, que es 1, y el coeficiente principal del polinomio del denominador, que es 1, y eso nos da, como se había relatado, 1. Y la asíntota oblicua, que simplemente no existe. No existe asíntota oblicua. Ya tenemos definido el asunto de las asíntotas. Y luego entonces nos vamos a la quinta etapa. Una etapa donde hacemos la tabla de variación de signos. Para eso necesitamos las raíces del polinomio numerador y las raíces del polinomio del denominador, menos 4, 6, menos 2 y 3. Entonces, una vez teniendo claro eso, lógicamente son raíces de la función redefinida, ¿ya? En este caso que estamos resolviendo no hay hueco, pero si fuera hueco, entonces no se utilizaría ese elemento. Son los elementos donde no se repiten las raíces del numerador con el denominador. Pero en este caso, como no hay huecos, entonces las raíces del numerador son exactamente las mismas que se utilizan para la tabla de variación de signos. Y lo mismo ocurre con las raíces del denominador. Exactamente las que se obtuvieron para ser utilizado en la tabla de variación de signos, dado que no había
huecos. Entonces, para esta tabla de variación, debemos ordenar estas raíces de menor a mayor. La primera sería menos 4, que es la menor de esas 4 raíces, luego menos 2, de ahí 3 y luego 6. Ahora vamos a hacer una tabla que debe tener una cantidad de filas según el número total de raíces más 1. Como aquí hay 4 raíces, sumamos más 1, entonces serán 5 filas. 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos una vertical y para cada una de estas raíces tiramos una línea. Serán 4. Pero en unas son líneas, una línea, y en otras doble línea. En donde están los interceptos en X, entonces será una sola línea. Menos 4, esa es una. La siguiente es 6, 6 que será una sola línea. Entonces 6, que es el último término, será este. Porque este corresponde a menos 4, menos 2, 3 y 6. Entonces intercepto en X, menos 4, que será aquí, una sola línea, y 6, que es una sola línea acá. Luego lo que son doble línea son las raíces del denominador, es donde están las asíntotas verticales, que son menos 2 y 3, que corresponderán esto y a esto. Bien, ordenando con los números y luego volviendo a ver para la explicación. Menos 4, una línea. 6, una línea, porque son interceptos en X, porque son raíces del numerador. Menos 2, doble línea. 3, doble línea, porque son raíces del denominador, y eso se refiere a lo que son asíntotas verticales, que son líneas donde el trazo gráfico se va acercando, pero nunca llega a coincidir ese trazo gráfico con la línea vertical, que es asíntota vertical. Entonces se va acercando, pero nunca llega a valor de esa línea. Entonces para menos 4 el término lineal será x más 4. Para menos 2 el término lineal será x más 2, o sea, se pone el signo contrario. Para 3 el término lineal será x menos 3. Para 6 el término lineal será x menos 6. Y que esto posteriormente será para la franja de la conclusión, la cual nos define si el trazo gráfico está encima del eje X o debajo del eje X. Pero bueno, luego menos 4 y esta, aquí es un intercepto, entonces será una circunferencia cerrada. O es decir, una circunferencia cerrada es un círculo. Entonces, como aquí es X positivo, entonces todo aquí es positivo al lado de la derecha de este círculo, y al lado de la izquierda será negativo. Si este X fuera con signo menos, por ejemplo menos X o menos 3X, pero que estuviera negativo, entonces aquí todo esto sería negativo y aquí positivo. Veamos, para el término lineal X más 2, que corresponde aquí, como es doble línea, que corresponde a una asíntota vertical, aquí no será círculo, sino circunferencia. ¿Ya? O sea, no debe ir lleno, debe quedar un agujero, por decir algo, porque es una asíntota vertical. Entonces, como la X aquí es positiva, todo lo del lado de la derecha de esta circunferencia debe ser positivo, y el lado de la izquierda de esta aquí será negativo. Luego, para el término lineal X menos 3, que corresponde al 3 de aquí, la asíntota vertical, entonces una circunferencia, y entonces luego el signo, como aquí la X es positivo, entonces será positivo aquí, positivo acá. Y todos los anteriores a esa circunferencia serán de signo negativo. Luego, para X menos 6, que corresponde ese término lineal para el 6 de aquí, que es un intercepto en X, entonces será un círculo, es decir, una circunferencia rellenada.
con puntos internos. Y luego x aquí es positivo, como es positivo, entonces será positivo acá, y todo esto negativo. Y ahí lo tenemos. Volviendo al asunto, luego aquí de esta línea final que es la conclusión. Signos de f de x, debemos de bajar las mismas expresiones, aquí círculo, aquí circunferencia, circunferencia y aquí círculo. La primera es círculo, luego circunferencia, luego otra circunferencia y luego círculo. Multiplicamos los signos verticalmente, como son 4 signos negativos, entonces la multiplicación es un número de veces pares, será positivo. Y acá hay 3 signos negativos, la multiplicación es un número de veces impares, entonces es negativo. 2 signos negativos, un número de veces pares, entonces será positivo. Y aquí un menos, entonces negativo, un número de veces impares, y aquí no hay ningún signo negativo, entonces positivo. O dicho de otra forma, menos por menos más por menos da menos y menos por menos más. Menos por menos da más y más por menos da menos. Menos por menos más. Y como hay menos, simplemente menos. Y todos son positivos, entonces positivo. Lo cual significa que de menos infinito a menos 4, el trazo gráfico está encima del eje X. Entre menos 4 y menos 2, el trazo gráfico está debajo del eje X. Entre menos 2 y 3, el trazo gráfico está encima del eje X. Entre 3 y 6, el trazo gráfico está debajo del eje X. Y de 6 a más infinito, el trazo gráfico está debajo del eje X. Perdón, encima del eje X. Cuando es positivo es encima del eje X y cuando es negativo debajo del eje X. Entonces vamos a la siguiente etapa 5, que es la gráfica. Para eso entonces necesitamos el plano cartesiano de Renato Descartes, creado por este matemático. Entonces una línea horizontal y su simbolización, sus flechitas de esa línea horizontal que es el eje X. Hay que hacer divisiones en el eje X. Solo lo vamos a necesitar en el eje X las divisiones y una línea vertical, que eso para definir el eje Y con sus flechitas, la indicación del nombre del eje que es X y el nombre del eje Y, del eje vertical. Entonces el plano cartesiano de Descartes, donde este es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. La intersección de los dos ejes se llama origen. Entonces, una vez teniendo eso, hay que posicionar primero los interceptos. Y vamos a empezar primero con los interceptos en X. Nos vamos a, ya sea en la gráfica, sabemos que una sola línea son los interceptos en X, menos 4 y 6, que corresponden a las raíces de los términos del numerador, menos 4 o 6, o si somos muy comprobadores, nos vamos donde obtuvimos las raíces, no, donde están los interceptos, que aquí lo tenemos, intercepto, y el intercepto en x1 es menos 4 y el intercepto en x2 que es 6. Y entonces nos vamos a la parte gráfica, menos 4, necesitamos entonces numerar esos puntos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces menos 4, que será el intercepto en x1, y 6, que será el intercepto en x2. Y luego de eso el intercepto en y, vamos donde tenemos los interceptos, y el intercepto en y, donde la primera coordenada es 0 y la segunda coordenada es 4. No necesitamos hacer divisiones, simplemente lo posicionamos en un lugar del eje y del origen para arriba, dado que es positivo. 4, intercepto en y, que es 4. Y ahí lo tenemos, eso es parte de la simbolización. Y luego, una vez teniendo claro lo que son los interceptos en X, luego hay que colocar las asíntotas verticales, que si nos vamos a la tabla de variación de signos, son la doble línea, menos 2 y 3, que corresponde a los valores de las raíces del polinomio del denominador. Y si queremos ser más exhaustivo en la comprobación,
nos vamos donde hemos escrito asíntota vertical menos 2 y 3. Entonces justamente aquí menos 2 será una de las asíntotas verticales y la otra será en 3. Entonces, pero antes, bueno, eso es la asíntota vertical. Vamos a tratar la asíntota horizontal que habíamos obtenido, y igual a 1. Por eso es que salió esta línea antes violeta, donde posicionamos la asíntota horizontal, pero voy a quitar esa línea, voy a acomodar los interceptos en X para poder ajustar los espacios. Voy a posicionar ahí la asíntota horizontal, la estoy haciendo líneas punteadas, y luego trazo la asíntota vertical, una que es en menos 2 y la otra que es en 4. Entonces, veamos nuevamente el asunto de las asíntotas. Verticales menos 2 y 3. Menos 2 y 3. Había dicho 4. Entonces ahí hay un error. No es 4, sino 3. Bien, vamos a verificar todo el proceso. Si es que hubo algún procedimiento de error. Esto del numerador no nos sirve, sino lo del denominador para identificar las asíntotas verticales. Aquí, menos 2, 3, aquí está, menos 2, 3, exacto. Entonces, vamos a ver si al momento de escribir asíntotas verticales, menos 2, 3, está bien, pero veamos en la tabla de variación de signo, está correctamente, menos 2 y 3. Entonces, es en la gráfica. Aquí no es 4, entonces necesitamos mover esto aquí, porque ya será la asíntota vertical correcta. Vámonos de nuevo a comprobar. Aquí está, 3, menos 2 y 3, las asíntotas verticales. Entonces ahora está listo, solo que líneas punteadas. Para no equivocar con los ejes. A ver. Y ahí tenemos. Entonces, asíntota horizontal, y igual a 1. Asíntota vertical, x igual a menos 2 y y igual a 3. Intercepto en x1, menos 4. Intercepto en x2, en x igual a 6. Intercepto en y igual a 4. Está todo correcto. Luego viene la parte del trazo gráfico. Y veamos cómo nos queda este trazo gráfico. De menos infinito hasta menos 4, el trazo gráfico está encima del eje X, encima del eje X. Entonces, todo esto es encima, pero está acotado por esta asíntota horizontal, de manera que el trazo gráfico debe venir por aquí, acercándose al eje horizontal, no al eje horizontal, sino a la asíntota horizontal, sin llegar a ello, justamente acá. Entonces, sería ese trazo gráfico, lo ponemos en rojo. Vamos a ver, eso no. Una imagen más depurada, tampoco. Ahí está, ya bien, bien, pero no, tampoco.
esa sí sería una buena aproximación, aunque no, debe ser lo más preciso. Ahí sí podría ser. Y bueno, voy a poner una flechita que nos indica que eso sigue la línea de lo que es la asíntota horizontal en y igual a 1. Entonces debo de construir esa flechita línea, de esa línea curva en rojo que corresponde al trazo gráfico, aproximadamente así. Aunque no, se mira como que estuviera interceptando y no debe visualizarse eso. Entonces mejor se vuelve, tampoco no nos resulta. Vamos a ver aquí. Hay una curva ahí que no, tampoco. Y esto, a ver, ahí está perfecto. Y ahora sí, entonces la flecha de esa curva gráfica, esa sección de curva gráfica. Esto tiene que ser un pequeño triángulo que no sale tan fácilmente. Cuando es por el lado, ahí está más o menos aproximado, pero no se mira bien. Tampoco este así es, no, tampoco. Vamos a ver, tal vez si se ajusta. No, se inclina mucho hacia, debe ser, se inclina mucho hacia la dirección como de intercepción al eje, no al eje, sino al asíntota horizontal. Y ahí está. Entonces ahí sí se visualiza claramente que el trazo gráfico que está encima del eje X, que viene de menos infinito hasta el intercepto en X1, que es menos 4, se va acercando a la asíntota horizontal, pero sin pegar en ella. Entonces se mira eso. Luego hay que ver qué pasa el trazo gráfico entre menos 4, que es el intercepto en X, y la asíntota vertical en menos 2, que eso lo visualizamos y coincide con la tabla de variación de signo. Menos 4, que es el intercepto en X, y menos 2, que es la asíntota vertical. El trazo gráfico está debajo del eje X. Entonces, en la gráfica, esto viene así, de esta forma, hacia abajo, acercándose al eje vertical X igual a menos 2 sin pegar en eso. Pero necesitamos mover el intercepto en X, el intercepto en X1, quizás es necesario moverlo, pero se mira la dificultad de mover ese trazo, digo ese intercepto en X, que se altera la asíntota vertical. Bien, bueno, entonces voy a hacerlo así, estando ese intercepto en X, que lo necesito mover, pero está difícil de manipular. Ahí está bien, perfecto. Lo coloco más acá. O aquí. Aquí está perfecto. Entonces, el trazo gráfico
no sale curvo, debe ser una curva. Tampoco lo miro tan nítido, ni eso tampoco. Ahí sí está lo más cercano. Y necesitamos entonces la flecha de ese trazo gráfico. Y esto está perfecto. ¿Ya? Entonces ya tenemos definido este trazo gráfico de la curva acá, de entre el intercepto en x en 4 y la asíntota vertical x igual menos 2, se va acercando la asíntota vertical sin llegar a coincidir con ella. Y luego se trata de ver qué pasa entre menos 2 y 3. Por lógica, porque tenemos el intercepto en y, entonces el trazo gráfico debe ser sobre el eje x. Pero esto debe de coincidir exactamente con la tabla de variación de signo. Si no coincide, quiere decir que algo del proceso de cálculo está malo y se tendría que volver a analizar o repetir qué es lo que se hizo mal. Bien, vamos a ver entre menos 2 y 3. ¿Qué pasa con la tabla de variación de signos? Entre la asíntota vertical menos 2 y la asíntota vertical y 3 está sobre el eje X. Entonces coincide con la idea preliminar de la existencia del intercepto en Y, que el trazo gráfico debe venir acá. Entonces vamos a hacer eso. A ver si se puede mover el intercepto en Y. Necesitamos que esté un poco más ceñido aquí. La indicación del intercepto en Y. Híjole, ese 4 está difícil de mover. Bien, entonces aquí voy a usar una curva. Siempre el trazado es interesante en rojo, es más notable. Voy a hacer una pequeña elipse para construir esto en esta forma. Y como lo puedo mover en esta aplicación, se facilita para que salga un poquito más delineado, más angosto. Esto así. Y de ahí solo tendría que borrar lo que no necesito. Solo que se fue la palabra gráfica, que no. Eso debe de quedar nítido. Y ahí está bien. Entonces, las expresiones de las flechas de esa parte de la curva gráfica está aquí, y luego la otra para darle ese direccionamiento aquí, y listo. Ya tenemos el trazo gráfico. Y luego la definición desde la asíntota vertical en x igual 3 hasta el intercepto en x2 entre 4 y 6. ¿Qué pasa con el trazo gráfico? Entre 4 y 6. Entre 4 y 6. A ver. Entre 3 y 6 es la cosa. Vamos a volver de nuevo. Ajá. Dije 4, pero no. Es entre 3
donde está ubicada la asíntota vertical, y el intercepto en x2, que es 6, entre 3 y 6. Entonces, volviendo al asunto de la tabla de variación de signo, entre 3 y 6, el trazo gráfico está debajo del eje X. Entre 3 y 6. 3, que es la asíntota vertical, y 6, que es el intercepto en X. Entonces el trazo gráfico viene así. Entonces, línea rojo, hago el trazo, ahí está bien, y hacemos la indicación de flecha de ese trazo. Y entonces sería acá. Ahí lo tenemos, el trazo gráfico. Y luego de 6 hacia más infinito. Entonces vamos a la tabla de variación de signo de 6, que es el intercepto en X, hacia más infinito, está encima del eje X. Entonces encima es acá. Como hay una asíntota horizontal, entonces el trazo gráfico se va a ir aquí sin avanzar más allá de la asíntota horizontal, sino que va a seguir el crecimiento de esa asíntota, de manera que quedaría de la siguiente forma. No, tampoco. Aproximadamente sí, ahí va. Y se hace la flechita. Y ahí está. Tal vez. Y ahí está. Y se concretiza el trabajo de la gráfica con la simbolización creada en 1736 por el matemático suizo Leonhard Euler, uno de los escritores de matemáticas y alto científico, que creó posiblemente alrededor de unos 2000 documentos de matemáticas. Dentro de las matemáticas, él creó la simbolización de la I minúscula para los números complejos en su simbolización de la parte imaginaria, entre otros, como por ejemplo la simbolización de seno, coseno. Bien, esto lo vamos a posicionar. Aquí está bien, perfecto. Entonces, con eso hemos concretizado las etapas de este trabajo de las funciones racionales y específicamente de nuestra función racional f de x igual x cuadrado menos 2x menos 24 sobre x cuadrado menos x menos 6, donde hemos constatado la coincidencia de todo este proceso de cálculos y de análisis sincronizados en una sola expresión, que es la expresión gráfica, donde hemos hecho varias interpretaciones y traducciones del lenguaje, ¿ya? Que si bien no es un enunciado verbal, sino un enunciado de fórmula, su interpretación, haciendo un lenguaje de cálculos a través de la matemática y sus distintas formas de simbolización del álgebra y uso de tantas metodologías para luego concretizar en un lenguaje gráfico que es la gráfica en sí. Y cada uno de los componentes, cada una de las líneas, cada una de las simbolizaciones y números tiene su interpretación y colocación correcta. Y con eso concretizamos lo que es este trabajo de función racional cuando el polinomio, el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador.